Sumamos ahora a Dante Leguizamón, una nueva entrega de un nuevo informe Crónica. En este caso recuperando hechos de la historia policial cordobesa. Un hecho trágico, sin duda, que nos lleva a Unquillo hace más de una década atrás, Dante. Hace 11 años, en agosto del año 2001, la noticia fue que un hombre había asesinado a sus 4 hijos con un cuchillo tramontina en su casa, en barrio Las Totoras, en la calle Las Totoras de Unquillo, de barrio Villa Forquieri. Villa Forquieri, claro. Y bueno, poco más se supo. En principio se decía que no eran sus hijos, sino que eran sus hijastros. El ADN demostró que no, que eran sus hijos. Él no quería darles su apellido porque sospechaba que no eran de él, pero en realidad tenía una relación muy violenta con la madre de los chicos, a la que se ensañaba en golpearle, particularmente cuando ella estaba embarazada. De hecho, ella perdió varios embarazos a raíz de esto. Tres embarazos perdió. 3 ¿cierto? embarazos. Una historia realmente dramática porque muestra y evidencia hasta qué punto la violencia familiar es un delito que transcurre dentro de algunas paredes y que es muy difícil sacarlo afuera. Pero lo que también muestra esta historia es que a veces cuando sale afuera, los que deben escuchar, los que deben contener a las personas que son víctimas de esta violencia, tampoco escuchan, y allí surge la violencia institucional. Así es. Para tener en cuenta 2 hechos inéditos y valederos en términos periodísticos, pudiste acceder a entrevistar a la madre de quienes eran estos 4 niños, salvajemente asesinados por su padre, un hecho inédito, como decías, poder hablar con la madre. María Rosa Pico no vive más en Unquillo, vive en un barrio del sur de la ciudad de Córdoba, prefiere que no digamos dónde vive. Después de 11 años se animó a hablar, ha tenido que luchar mucho para volver a tener ganas de vivir y sobrevivir de esta manera. Tiene el recuerdo de sus hijos muy presentes. Habló con nosotros y contó cómo era vivir en ese ambiente de violencia. Nos toma conocimiento a las 8:40 del día de hoy, donde se recibe una llamada telefónica por la cual un señor de apellido Aballay daba cuenta de que había cometido un homicidio. Se llama Rafael Arcángel Aballay, 39 años. Este hombre ya había estado detenido en el mes de febrero del año 2000. Estamos en calle Las Totoras, de barrio Villa Forquieri, en Unquillo. Este lugar fue testigo de uno de los casos más tristes, violentos e indignantes de la historia policial de Córdoba. En agosto del año 2001, en la casita que ustedes ven a mis espaldas, un hombre llamado Rafael Arcángel Aballay asesinó a sus 4 hijos. Janet, de 7 años, David, de 5, Estrella, de 3 y Moisés, de 2. Vamos a mostrar cómo un caso enmarcado en la violencia familiar contó con la complicidad de la violencia institucional para ser posible. Él era violento conmigo. Yo últimamente ya no sabía si era porque estaba tomado que él me pegaba o porque no le gustaba la comida o porque ya era las cosas, ya era por cualquier cosa. Perdí 3 embarazos debido a los golpes, a los maltratos, me agarraba patadas. Tengo cortes en la cara, en la cabeza, golpes profundos acá que no sé si con el tiempo esto me puede llegar a traer algún problema. ¿Y vos lo denunciaste? ¿Lo hablaste con alguien? ¿Dónde denunciabas esto? La última vez y casi una de las primeras veces, que de todas maneras no fue que lo denuncié yo, una vecina, fue casi la última vez, que él antes casi de que me mate en un cuchillo. La noche en que Aballay atacó a su mujer con un cuchillo de mango blanco, Rosa logró escapar y gracias a la ayuda de una vecina se animó a denunciarlo. Aballay terminó detenido en la comisaría de la ciudad de Unquillo. En pocos días Aballay se adueñó del lugar. Con su presencia impactante, su voz firme
y una supuesta actitud de arrepentido logró que los policías se convirtieran en sus cómplices. Cuando él estaba preso en la comisaría de Unquillo, que vos le llevabas comida. Sí, lo asistí y le llevaba comida. Y ahí era que los policías te decían que levantaran la denuncia para que él pudiera salir. Sí, la policía me hacía, no usted. Si venía un policía me golpeaba a mi casa. Acuérdese que él es un ser humano y usted tiene el derecho y la obligación, por más que lo haya dejado como usted esté, usted tiene que llevarle comida, tiene que llevarle frazada, cumpla, porque él después nosotros lo vamos a soltar. Un favor le voy a pedir, no le traigan para acá, porque yo estoy solita con mis 4 hijos y él es capaz de hacerme cualquier cosa. Es que eso no le va a pasar, me dijo el policía. Él tiene buena conducta adentro, me dice, nosotros no lo podemos tener porque, bueno, usted presenta síntomas de golpe y todo, pero lo tenemos que soltar. Él dice que va a cambiar. Escuchábamos a María Rosa Pico, el gran mérito de Dante Leguizamón de haber podido acceder a este testimonio. Y el otro gran mérito de esto que estamos viendo, Dante, es que me parece que esta causa, de alguna manera, es la causa madre, causa testigo de muchísimos otros casos de violencia de género y violencia familiar que se reproduce de la misma manera, ¿no? El hombre apresado que de alguna manera termina siendo victimizado porque la mujer lo abandona, el perdón de la mujer y que terminen así las cosas, ¿no? Y después se conocieron muchos casos más, ¿no? De policías que creían que su trabajo consistía en acercar a la pareja y no en defender a la víctima de su victimario. Aquí María Rosa les cuenta una cosa muy fuerte. Ella no ha visto desde el día que ocurrió el crimen, desde el día en que lo condenaron a él, las fotos de sus hijos. Se las entregó a una persona que las tuvo en guarda. El día que nos dio la entrevista, consiguió que esa persona nos diera las fotos y esta es la primera vez que ella ve por televisión las fotos de sus hijos. Bien, y ahora nos sigue narrando su historia, ¿no? Nos sigue narrando su historia y me parece que es interesante prestar atención a 2 cosas. Primero, Aballay, antes de matar a sus hijos, mientras estaba preso en la comisaría de Unquillo, tenía antecedentes, había cometido un hecho aberrante contra otra persona y la policía no lo vio, la justicia tampoco. Y otro dato más, una psicóloga del Poder Judicial, según dice María Rosa Pico, es la que le recomienda a ella que deje a sus hijos solos con Aballay para ver que las cosas se tranquilicen después de la última golpiza que ella recibe. Él no era violento con ellos. Con ellos no, el problema era conmigo. Y ahí vos levantaste esa denuncia y él salió libre. Sí, y lo mandaron a casa. Me pegó a las 2 semanas. Que ahí fue cuando me agarró y me golpeó nuevamente. Me dio unos golpes, pero yo me disparé. ¿Vos qué sentiste en ese momento? Porque la policía te había convencido de que levantaran la denuncia. Sí. ¿A quién acudir? ¿Qué pensaste? La única salida lo iba a terminar matándolo yo. Porque yo ya no podía vivir más así. Acudía al juez, acudía a tribunales. Una psicóloga de ahí del tribunal me dice, mire María Rosa, ¿sabe qué va a ser mejor? Que usted se vaya de su casa, que usted se vaya de su casa por lo menos una semana y ver qué pasa, si mejora la situación o no. Y pedirme eso para mí, mira, yo le digo, ay no, le digo, pero yo sin mi hijo, yo no estoy acostumbrada. Sí, pero va a tener que ser así. Me está pidiendo algo, le digo que es imposible para mí porque no estoy acostumbrada. Y ellos eran muy mameros, digamos, ¿viste? La leche horaria, los guardapolvos impecables, los cabellos limpios. Eran niños limpios, eran niños sanos. Yo no me daba una semana sin ellos 2. Me dice, no vuelva, ¿sabe qué va a hacer? Véalos en la escuela. Véalos en la escuela. O sea que eso que hiciste cuando pasó lo que pasó te lo había recomendado a alguien, ¿no? Sí. Sí. Porque ese fue un error para mí. Porque
¿quién me lo va a entender? Pero ahí me gritan, como me gritaban en el velorio. No, yo no estaba velando a uno. Eran 4 cajones, 4 cajoncitos. Yo me daba vuelta a uno, besaba a otro. Yo no lo podía creer. No lo podía creer. Era algo que me superaba. ¿Cuánto tiempo los dejaste a los chicos con Rafael? Yo sé que vos ibas a verlos a escondidas. Una semana iba a la escuela a verlos. Me paraba detrás de una montaña y de allí los podía ver. Yo era feliz y los veía. Y cuando ellos hacían así, sabía que yo estaba atrás de las montañas y les hacía así con la mano. Y obvio que ellos no podían saltar el cerco porque si estaba Rafael yo no podía llegar allá. No podía cruzar el cerco porque era una cosa que yo me desesperaba porque quería abrazarlo, quería verlo, quería estar con ellos. Y yo sé que el David me amaba, la Janet, la Estrella, Moisés. Yo sé que para ellos yo era la mamá linda. Entonces toma conocimiento a las 8:40 del día de hoy, donde se recibe una llamada telefónica por la cual un señor de apellido Aballay daba cuenta de que había cometido un homicidio y que se había cortado las venas y había ingerido veneno, Gamexan exactamente. La escena eran 4 chicos, 4 menores, que tenían un degüello prácticamente completo y aparentemente quien parecía ser su padre, que estaba presente en el lugar y que, según la información preliminar, después de cometer este hecho, había intentado suicidarse tomando agua con Gamexan. Esto no nos cerraba porque había un dato elemental. Aballay, cuando quiso matar, mató. Y cuando supuestamente se quiso eliminar, no lo logró. Es más, parecía, analizando lo que había ocurrido, había ingerido agua con Gamexan y lo había devuelto, no era comparable con la violencia que él había desplegado sobre los chicos. 10 años antes de conocer a María Rosa, Aballay había ejercido su violencia contra otra mujer y la hija de esa anterior pareja. En aquel caso, la justicia tampoco supo proteger a las víctimas de su victimario. Había abusado sexualmente de la hija de su pareja. Se considera que había cometido un abuso deshonesto y no una violación, y que por ser su primera condena debía ser en suspenso. Cuando uno lo estudiaba, se encontraba con un hecho aberrante de degradación de la víctima, donde el victimario había ejercido un enorme despliegue de violencia física y moral. El juicio se realizó en el edificio de Tribunales 2. El ADN demostró que todos los chicos eran hijos de su asesino. En septiembre de 2002, Aballay fue condenado a 24 años de prisión. La justicia había llegado demasiado tarde, tanto para Rosa como para sus 4 hijos. Yo puedo sonreír, puedo ser una mamá, puedo peinar a una niña, puedo volver a ser mamá, pero ese vacío que partieron en 4 partes mi corazón no lo va a llenar ningún agua del río. Un nuevo informe crónica de la mano de Dante Leguizamón. E insisto con esta idea, este caso nos da testimonio, nos da pruebas de que un hombre golpeador no se arrepiente per se. Y así como lo contaba María Rosa, no hay que caer en esos mismos errores, en creerle, en dejar que la justicia y la policía intervengan como deben intervenir, como justicia y como policía, y no como hombres que dan consejos sobre relaciones matrimoniales.